Bien, ahora, una vez que hemos completado la clase libro, vamos a construir la librería. Una librería, como decimos, mantiene información de varios libros y los va a mantener almacenados en un array, que es privado y mutable. Es decir, que el array lo podremos cambiar. El array se creará con cierto tamaño inicialmente, pero cuando la librería se crea, la librería no tiene aún ningún libro. Luego, aunque el array tenga un tamaño, puede que no haya todavía ningún libro en el array. De manera que para saber cuántos libros hay en el array, vamos además a mantener otra variable privada en el estado de la librería, que es mutable también, y que se llama número de libros, que es un entero que nos dice cuántos libros hay en el array. Los libros que metamos en el array ocuparán siempre las primeras posiciones, de manera que imaginaros que yo tengo un array de 10 de grande y NUM libros me dice 3. Entonces eso quiere decir que solo las posiciones 0, 1 y 2 contienen realmente libros. Las posiciones de la 3 en adelante están vacías porque no hay ningún libro todavía en la librería. Cuando yo tenga que meter un nuevo libro, pues lo que haré será meterlo en la posición 3 e incrementar el número de libros en una unidad. Bien, el constructor de esta clase, como veis, no tiene parámetros y lo que va a hacer es crear el array libros. Dice que lo creemos de tamaño inicialmente 3 y por lo tanto iniciaremos el número de libros a 0 porque no tenemos ningún libro en la librería. Veamos algunos métodos que vamos a implementar y después los hacemos. Vamos a tener un método privado que va a buscar un libro en la librería. Nos van a dar el título del libro y el autor. Y nosotros lo que tenemos que es que localizar en qué posición del array se encuentra este libro, si es que está. Entonces buscaremos en el array en qué posición se encuentra el libro y cuando lo encontremos devolveremos esa posición en un option. ¿Por qué en un option? Porque si el libro no está, pues devolveremos un option vacío. Es decir, que o bien devolvemos un option con una posición y eso indica que el libro está en esa posición, o bien un option vacío que indica que el libro no está en la librería. Después tenemos un método add de libro que lo que va a hacer es, dado un título, un autor y un precio, vamos a añadir un libro. Lo que vamos a hacer con este título, con este autor y con este precio es crear un libro. Tenemos todos los datos para crear un libro y vamos a llamar a otro método que estamos definiendo aquí y que, como veis, le he puesto protected, que no es ni público ni privado. Analizaremos más adelante por qué hemos puesto ese protected. Bueno, y este método add de libro, como veis, es igual que este, pero el argumento ahora lo que contiene es un libro. De manera que este de aquí lo que va a hacer es, con esta información, va a crear un libro y va a llamar a este método. Y este método es el que trabaja. Este método es el que va a meter este libro en la librería. ¿Cómo lo hace? Pues en principio lo que va a hacer es buscar el libro en la librería, a ver si ya está. Si está en la librería, el que hay se sustituye por este, es decir, el que hay en esa posición se sustituye por el libro nuevo. Si no se encuentra, se añade a la librería. Hay que tener en cuenta que el array de libros a lo mejor puede que esté lleno. Imaginaros que el array de libros tiene 10 posiciones y yo tengo 10 libros ya en la librería. Si tengo que añadir uno nuevo, no me cabe en ese array. Entonces lo que tengo que hacer es duplicar o crecer el array. Digamos, tendremos que crecer el array. Y eso se hace con el método arraysCopyOf. Es decir, si nosotros tenemos nuestro array de libros, lo que podemos hacer es arrayCopyOf, nuestro array de libros, libroslen.2, y entonces lo que estamos haciendo es crear un nuevo array, el doble de grande, con la información que ya contenía libros y lo guardamos en libros. Por eso el array decíamos que era mutable, porque puede ser que al crecer tengamos que cambiarlo. Una vez que ya hemos crecido,
No hay ningún problema, porque si el array era de 10 y estaba lleno, ahora es de 20 y podremos meter el libro en la posición 11 y seguir trabajando. Otra operación que nos van a pedir es quitar un libro que tenga un título y un autor. Lo que va a hacer es localizar el libro, la posición del libro, y habrá que eliminar el libro que se encuentra en esa posición. No podemos dejar huecos, de manera que si yo tengo un array con 5 libros y me dicen que quite el tercero, no puedo dejar un hueco ahí en la tercera posición. Eso lo que hará será que el último libro lo quite de su posición y lo coloque en el hueco este que me ha quedado libre. Y así sigo teniendo los libros juntos. Lo veremos en la implementación. Podría ocurrir que el libro que me piden de autor y título dado no existiera. Entonces no hacemos nada. En ese caso no hacemos nada. También me piden un precio total. Un precio total es el precio total que tiene el libro cuyo título y autor me pasan como argumento. Bueno, ya sabemos que los libros tienen un precio total, luego lo que me están pidiendo es que le calcule el precio total a ese libro, pero primero tendré que localizar qué libro es. Pues dado este título y dado este autor, localizaré en qué posición se encuentra el libro y una vez que lo encuentre, a ese libro le pediré el precio total. Si no estuviera el libro en la biblioteca, en la librería, entonces devolveríamos directamente 0. Por último, están pidiendo un toString y en ese toString lo que vamos a hacer es mostrar entre corchetes cada uno de los libros que hay en la librería. Bien, pues vamos a implementar esta clase librería.